Buenas tardes, gracias por acompañarme en esta presentación. Mi nombre es Edgar González, residente de segundo año de la especialidad en periodoncia. Vamos a estar hablando de un injerto de tejido conectivo usando la técnica de desplazado coronal. Primero tenemos que empezar mencionando la nueva clasificación, o bueno, la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantales del 2017 y cómo dentro de ella podemos ver que ya se toman en cuenta las deformidades y condiciones mucogingivales. ¿Qué son las deformidades y condiciones mucogingivales? Bueno, dentro de este apartado en la clasificación, también hay una como clasificación interna. Dentro de las condiciones y deformidades mucogingivales podemos encontrar tales recesiones, que hay una falta de densidad queratinizada, que no haya una profundidad vestibular, que haya la posición aberrante o una malposición de un frenillo que nos esté causando alguna patología, también como una recesión. Entonces, vemos que dentro de estas deformidades, las recesiones son las más comunes. Entonces, debemos de empezar a preguntarnos, ¿qué es una recesión? Una recesión es la migración apical, la migración en dirección apical del margen gingival. Estas recesiones o las recesiones se miden desde la unión cemento-esmalte hasta el margen gingival y suelen medirse en milímetros. Ocurre con más frecuencia en adultos o personas mayores que tienen o un muy alto estándar de higiene o uno muy bajo. Y suelen causar sensibilidad dentinaria y pueden ocurrir o pueden estar asociadas o no a las lesiones cervicales no cariosas. Dentro de los factores etiológicos tenemos los anatómicos como lo son las dehiscencias de la tabla vestibular del hueso o una erupción en una mala posición del arco. Es decir, que un diente erupcione, digamos, de forma más vestibular y pues bueno, ahí se ve afectado el contorneo óseo que tiene y por ende muy probablemente tendrá una recesión. También los factores fisiológicos están asociados como el movimiento de ortodoncia. Los pacientes con ortodoncia son más propensos a desarrollar recesiones tiempo después de haber concluido el tratamiento. Y los factores patológicos, como es un cepillado dental traumático, un uso incorrecto del hilo dental y también una malposición o una oclusión traumática. Para poder tratar las recesiones, primero debemos de diagnosticarlas y de clasificarlas a través del tiempo ha habido muchos tipos de clasificaciones, desde Sullivan en el 68 hasta Chambrón en el 2020. Las clasificaciones más aceptadas y más usadas en la actualidad son las de Miller de 1985 y la de Cairo del 2011. La de Cairo de 2011 se basa o bueno, es dentro de los parámetros más importantes para esta clasificación es el nivel de inserción interproximal comparado con el nivel de inserción vestibular, como podemos observar en la imagen. Y esta clasificación es la que usamos para describir y para tratar nuestro caso, el que vamos a continuación a describir. Se presenta a la clínica de periodoncia del posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez una paciente femenina de 69 años de edad que es docente jubilada y que el motivo principal de su consulta es porque hace mucho que no visita a un dentista y ella sentía que necesitaba mantenimiento. Dentro del diagnóstico, pues bueno, elaboramos una serie periapical completa, una serie radiográfica periapical completa y podemos observar que más que nada hay ausencia de casi todos los molares de la boca. Nada más observamos 2 molares en la arcada superior y también podemos observar una cresta ósea disminuida, más que nada en el sector anterior. Esto ya nos puede indicar a lo mejor que la oclusión se está cargando un poco más de los dientes en anterior, una oclusión traumática. Después procedemos a realizar el periodontograma y podemos observar que no tiene bolsas periodontales. La profundidad del sondeo promedio es de 2 milímetros. Sin embargo, hay un nivel de inserción promedio de menos 2.5, lo que indica que ha habido una pérdida de inserción. Y si vemos el periodontograma, la figura ilustrada, pues vemos que hay varias recesiones más que nada en el sector anterior. El índice de placa es de 19%, lo cual está óptimo porque el mínimo requerido para proceder a una técnica quirúrgica es el 20%. Y vemos que el sangrado al sondeo es casi nulo, de 2%, lo cual nos indica que no hay periodontitis. Esta fue nuestra situación inicial. Esta fue la forma en la que clasificamos las recesiones usando la recesión de Cairo, la clasificación de recesiones de Cairo. En el arcada superior ahí está la situación un poco menos crítica, ya que hay RT1 y RT2. En la arcada inferior hay lesiones hasta de RT3. Entonces vemos que también el margen gingival está disparejo y vemos también que pues, en la oclusión hacen falta todos los molares inferiores, lo cual podemos
nos puede llevar a inferir que las recesiones están causadas tanto como por la oclusión traumática que existe, la carga excesiva que se le está dando al sector anterior, y también porque la paciente refiere que anteriormente hacía una técnica de cepillado horizontal con un cepillo de cerdas duras porque ella sentía que limpiaba mejor. Primero se debe preparar la superficie para que cualquier técnica de cobertura de recesiones pueda tener una mayor probabilidad de éxito y que el tejido duro le ayude al tejido blando que se va a usar para cubrir esas recesiones a crear una mejor inserción. También se debe de preparar o también se debe tomar en cuenta un nivel de cobertura máxima, porque en este caso muy particular, la paciente se va a colocar carillas posteriormente. Entonces, esto le ayuda a un nivel de cobertura máxima, le ayuda a nuestro compañero de prótesis a poder llevar a cabo una mejor planeación y poder seleccionar el tipo de material y el tipo de tratamiento más adecuado para cuando cicatrice completamente de la cirugía de cobertura de recesiones. Para esta cobertura de recesiones se escogió la técnica de desplazado coronal de Zucchelli y de Santix del año 2000, la cual es característica de incisiones oblicuas, siempre hacia la línea media. En la cirugía periodontal se trabaja por sextantes, entonces la línea media en este caso es el canino. El canino, siempre todas las incisiones oblicuas van a ir convergentes hacia el canino. ¿Cómo se prepara esto? Bueno, se toma la recesión principal, que es la recesión del canino, por ser el de la línea media. Se mide, como lo vemos representado con una línea azul, y se toma esa misma medida de la punta de la papila, ya sea mesial y distal, y se toma la medida hacia arriba. Entonces, de la parte más apical del margen gingival de los dientes adyacentes, se va a trazar una línea oblicua y esa nos va a marcar nuestras recesiones, nuestras incisiones oblicuas. Se hace primero con el canino, que es la línea media de nuevo, y luego después se hace con la de los dientes adyacentes. Vemos que la del el incisivo lateral está marcada con amarillo y se hace lo mismo, se toma esa misma línea en la papila mesial, y en el premolar está marcada con rojo y se hace lo mismo en la papila distal. Al final vemos que en distal del segundo premolar hay una línea verde marcada ahí, y esto se hizo porque como existe esa brecha edéntula en distal del premolar, se tiene que hacer una especie de liberatriz para que a la hora de nosotros hacer el desplazado coronal no exista tensión de ningún lado y pueda el colgajo desplazarse de forma muy pasiva. Una vez que se marcan las líneas de incisión oblicua, se realiza la incisión, primero a un espesor parcial, que son las papilas. Vemos que aquí las papilas anatómicas están a espesor parcial, y en el colgajo se queda una forma similar a la de las papilas. Esta va a ser nuestra papila quirúrgica. Ahorita vamos a explicar cuándo o en qué momento de la cirugía se hacen una misma papila de nuevo. Se levanta a espesor parcial la papila. Después de 3 o 4 milímetros apical a la parte más apical de las recesiones, es decir, donde se acaba nuestra recesión, 3 o 4 milímetros de forma apical, vamos a levantar nuestro colgajo de espesor total, y después de esos 3 o 4 milímetros vamos a realizar el colgajo de espesor parcial de nuevo. Entonces, lo característico de este colgajo es que sea una preparación parcial, total, parcial. Esto nos sirve, el parcial, para dejar las papilas anatómicas ahí y que nos sirvan de cama receptora para nuestras nuevas papilas, para las papilas quirúrgicas, y que nos sirvan de anclaje también a la hora de nosotros suturar el colgajo. La parte de espesor total nos sirve porque esa es la parte que va a cubrir la superficie radicular que previamente estaba expuesta, entonces le da un mayor grosor a ese tejido que va a cubrir el sitio que era previamente recesión. Y el espesor parcial más apical se hace de espesor parcial para liberar esas fibras musculares que están ancladas al periósteo y a la mucosa, para que no haya una tensión en el colgajo y poder nosotros desplazar todo lo que queramos de forma coronal el desplazado. Aquí se ve que de una forma paralela al hueso se desinsertan las fibras primero del periósteo, y después de una forma paralela a la mucosa alveolar se desinsertan esas mismas fibras musculares de la parte de nuestro colgajo. Entonces, esa desinserción se hace en dos sentidos: paralela al hueso para quitarlas del periósteo y paralela a la mucosa alveolar para quitarlas de nuestro colgajo. Esas fibras musculares se quedan ahí almacenadas
y ya cuando nosotros desplacemos el colgajo a la posición coronal que queremos, se volverán a insertar en esa misma posición y no causarán conflictos más adelante. Aquí vemos, es importante verificar que nuestro colgajo es libre de tensión para poder nosotros realizar el desplazado. Una vez que tenemos que estamos libres de tensión, preparamos nuestra cama receptora, que es desepitelizar esas papilas que dejamos ahí, esas papilas anatómicas, para que puedan después ellas mismas recibir a nuestras papilas quirúrgicas y que haya una completa anastomosis de los dos tipos de papilas. También una fase importante para preparar la cama receptora es alisar las raíces que previamente estaban expuestas a la cavidad bucal para quitar todo el tejido contaminado, y también se les debe poner una solución de EDTA por 2 minutos para quitar todo el barrillo que queda a consecuencia del alisado radicular. Una vez que tenemos la cama receptora lista, procedemos a tomar nuestro injerto de tejido conectivo. Este procedimiento se hizo en 2 tiempos quirúrgicos. Primero se hizo el primer cuadrante y 15 días después se realizó la cobertura del segundo cuadrante. En el lado izquierdo podemos ver del primer cuadrante se tomaron 2 injertos, uno de paladar posterior que ya está ahí tomado y está marcado el injerto que se va a tomar de paladar anterior. Y del lado izquierdo, que fue el segundo tiempo quirúrgico, se tomó de paladar anterior y de tuberosidad. Hay que recordar que el injerto de tuberosidad tiene un mayor espesor y que brinda un mayor volumen a la zona donde lo vayamos a poner. También después de haber tomado el injerto, se ponen esponjas de colágeno y se sutura en X para que estas esponjas no se caigan y puedan ayudar a la cicatrización del nicho donador. Después se desepiteliza el injerto porque fue tomado de una forma de injerto gingival libre. Se quita la capa del epitelio y también se debe quitar, si es que hay, esa capa de tejido adiposo que suele estar en la parte más profunda del tejido conectivo. Se coloca el injerto en el nicho receptor, en el lecho receptor, a la altura de la unión cemento-esmalte. Aquí en el segundo tiempo quirúrgico podemos observar que se colocó en una posición más coronal de la unión cemento-esmalte y más adelante veremos por qué es importante o en qué afectó esta colocación más coronal de la unión cemento-esmalte. Aquí se verifica que del lado derecho en el primer tiempo quirúrgico queda perfectamente en el área donde vamos a hacer el desplazado coronal. Ahí están colocados los 2 injertos. Y una vez que ya se verifica que están suturados y colocados de una buena manera, se procede a suturar el colgajo. La sutura, un detalle importante, la sutura del injerto de tejido conectivo se hace con unas 6 ceros de ácido poliglicólico, que es un material reabsorbible, para que no haya necesidad después de entrar a retirar las suturas. Y la sutura del colgajo se hace con una técnica de puntos suspensorios, con una sutura 5 ceros de ácido poliglicólico, para evitar o para tener un mejor manejo de los tejidos y evitar desgarro de cualquier parte del colgajo. Una vez suturado, vemos que quedan perfectamente la papila quirúrgica sobre la papila anatómica. Entonces, ya desde que vemos el resultado postoperatorio inmediato, se puede pronosticar una buena evolución. También es importante verificar que una vez que esté suturado el colgajo, nosotros al mover el labio en una dirección apicocoronal, no se mueve el colgajo, únicamente se mueve el labio. En el segundo tiempo quirúrgico, que fue el segundo cuadrante, vemos que aquí hay un error, que la papila mesial del canino quedó sobre el diente y no sobre la papila anatómica. Desde ahí ya esperamos un postoperatorio, una cicatrización por segunda intención en esta papila. Se revisan a los 4 días, ya que a los 4 días empieza a ver la anastomosis de los vasos sanguíneos, tanto del lecho receptor como del injerto de tejido conectivo, como del colgajo que está cubriendo, y por eso vemos esa zona un poco más púrpura. Vemos que las papilas van cicatrizando muy bien, que no hay exposición del tejido conectivo. Entonces, por lo cual se revisa, se felicita a la paciente de su cuidado y se manda a casa. Aquí vemos en el posoperatorio 4 días del segundo tiempo quirúrgico, en efecto, la papila mesial del canino está cicatrizando por segunda intención. Fuera de eso, no hay exposición de tejido conectivo, salvo en el segundo premolar un poco, muy poco del tejido conectivo, que es consecuencia a no haberlo colocado alineado a la unión cemento-esmalte, sino haberlo colocado en una posición más coronal. Por eso es importante colocarlo a la altura de la unión cemento-esmalte, el tejido conectivo. Vemos también esa zona púrpura que contornea el injerto, por lo cual se da por hecho que la evolución es correcta y se manda a la paciente a casa.
el posoperatorio de los 7 días, vemos que ya se ve un poco más de formación de vasos en la zona donde están los injertos de tejido conectivo. Las papilas se ven ya casi completamente uniformes y epitelizadas. Entonces se felicita a la señora y se manda a casa. Este es el posoperatorio del lado izquierdo. Vemos en efecto otra vez la cicatrización por segunda intención de la papila mesial del canino y vemos que todo va en orden correcto. También se ve un poco más actividad de los vasos sanguíneos en la zona del injerto de tejido conectivo, por lo cual se felicita a la paciente y se manda a casa. Aquí hay un disclaimer que hay que hacer. La paciente siempre que acude a visita y a revisión se le hace una limpieza dental. Sin embargo, a la siguiente visita llega otra vez con esas manchas negras, esos pigmentos negros en los dientes. Ella refiere que está tomando un té negro y que aparte es una tomadora toma mucho café y lo hace negro, se toma mucho café negro y cargado, entonces por lo cual ella piensa que es la razón por la cual se le pigmentan y refiere que no se ha cepillado precisamente como indicación de posoperatorio, pero que como le da miedo modificar la cirugía, pues se cepilla lo menos posible la boca y usa el enjuague de clorexidina que se le recetó para mantenerse libre de microorganismos. Esta es la comparativa del posoperatorio a los 21 días del lado derecho del primer cuadrante y a los 7 días en el segundo cuadrante. Vemos que todo va muy bien, va evolucionando muy bien. Hay un cambio notable de la situación inicial a esta situación y podemos esperar todavía un mejor cambio. Aquí vemos a los 7 días del segundo cuadrante todavía no se pueden retirar suturas. Las suturas se retiran a los 14 días. Entonces todo va evolucionando muy bien. Y aquí vemos el último posoperatorio que tenemos a los 28 días del lado del primer cuadrante y a los 14 días del segundo cuadrante ya no hay suturas. Podemos ver que hay un mayor volumen en los tejidos gingivales del lado izquierdo, por lo cual se puede esperar un creeping attachment, es decir, que baje un poco más, que sea un poco más coronal esa cobertura de recesiones. Pero si vemos el posoperatorio de 28 días se ve excelente. Y también el de los 14 días del lado izquierdo se ve muy bien. Ahí se nota también un poco asomado el injerto de tejido conectivo. Sin embargo, pues bueno, no pasa de que se necrose, de que haya una necrosis y se desprenda por sí mismo sin tener algún efecto negativo en el resultado de la cirugía. Para este procedimiento se escogió el desplazado coronal, ya que es el gold estándar para la cobertura de recesiones, es el que mayores resultados positivos documentados tiene, respaldados por ciencia, y el injerto de tejido conectivo también nos ayuda a lograr un mayor resultado estético para la percepción de los pacientes, que a fin de cuentas eso es lo que importa, ese es el fin de la cirugía, que ayudarle a los pacientes a mejorar la percepción y que tengan una buena función en su boca. Y pues me gustaría cerrar con esta fotografía que es de nuestra paciente en el posoperatorio de los 28 y de los 14 días. Se ve feliz, refiere estar muy contenta con los resultados y refiere no querer esperar, refiere esperar con ansias pues o estar muy feliz y ya quiere que continuemos con la cobertura de recesiones del sector inferior y de las carillas que posteriormente se le pondrán, además de los implantes para reemplazar las ausencias de los molares. Muchísimas gracias.